Tuve un accidente automovilístico mientras intentaba visitar a mi hermana, que estaba de parto. Mis padres me culparon y mintieron a otros miembros de la familia sobre lo sucedido. Hola a todos. Hace un par de años, cuando estaba en la universidad, tuve un accidente automovilístico horrible en el que un camionero ebrio chocó contra mi auto. Terminé en el hospital durante varias semanas. Me fracturé un brazo y me tomó mucho tiempo aprender a caminar nuevamente, y aún más tiempo para que las cicatrices desaparecieran por completo. A pesar de que han pasado casi 3 años desde el accidente, sigo siendo extremadamente cuidadosa al conducir, incluso cuando el accidente ni siquiera fue mi culpa. Lo único que recuerdo de ese tiempo fue que mi familia se negó a venir a verme para estar conmigo, porque mi hermana había entrado en trabajo de parto. Dato curioso. En realidad estaba a punto de sorprender a mi hermana conduciendo al hospital donde iba a dar a luz cuando terminé teniendo ese accidente automovilístico. Faltaban unas semanas para mi graduación en ese momento, y mi campus universitario estaba a unas pocas horas de mi ciudad natal, por lo que era bastante conveniente para mí viajar de ida y vuelta. Cuando recibí la llamada de mis padres diciéndome que mi hermana había entrado en trabajo de parto y que le estaban llevando al hospital, decidí sorprenderla y pedí prestado el auto de un amigo para poder viajar hasta allá. Sin embargo, en el camino tuve un accidente y tuve que ser llevada de urgencia al hospital más cercano. Principalmente fueron mis amigos quienes estuvieron ahí para mí en ese momento, ya que mis padres estaban demasiado ocupados con mi hermana, y eso lo entendí completamente. Lo que no me gustó fue el hecho de que, incluso un par de días después de que mi hermana había dado a luz, mis padres no se molestaron en venir a verme. Los llamé varias veces después de mi accidente, aunque era bastante doloroso para mí hacerlo, ya que me desmayaba con frecuencia. Pero lo único que seguía preguntando era si mis padres habían llamado o si habían venido, y me decepcionaba cada vez. Finalmente, aproximadamente una semana después de mi accidente, mis padres me llamaron. Incluso entonces, no fue para preguntarme si estaba bien, solo querían saber por qué los había estado llamando con tanta frecuencia. Me dijeron que habían estado ignorando mis llamadas porque habían estado con mi hermana y su bebé. Me sorprendió lo fríos que estaban siendo conmigo, especialmente dadas las circunstancias. Aún así, decidí preguntarles cómo estaba mi hermana y cómo estaba el bebé. Me dijeron que mi hermana estaba bien y que mi sobrina también lo estaba. Ni siquiera me preguntaron cómo estaba yo, aunque estaba bastante segura de que ya sabían que había tenido un accidente porque mis amigos me habían dicho que les habían enviado mensajes en todas las plataformas posibles. Cuando no me preguntaron, decidí ofrecerles esa información por mi cuenta. Les dije que había tenido un accidente y que había estado tratando de comunicarme con ellos durante los últimos días para contarles al respecto. En ese momento, al menos esperaba una reacción, pero solo me dijeron que ya sabían que había tenido un accidente, que mis amigos les habían informado sobre ello, y eso fue todo. No se molestaron en decir nada más al respecto. Me enojé mucho y terminé preguntándoles si ni siquiera podían fingir que les importaba. Fue entonces cuando me dijeron que no habían respondido a mis llamadas y mensajes a propósito porque no querían hablar conmigo. Creían que era más importante para ellos estar con mi hermana mientras daba a luz que estar conmigo debido a un accidente que, según ellos, yo misma había causado. No podía entender de qué estaban hablando, porque hasta donde yo sabía, no era yo quien había estado ebria, y había sido culpa del camionero. Pero me dijeron que no estaban hablando de eso. Dijeron que había causado el accidente yo misma al decidir conducir sola, y que era realmente irresponsable de mi parte, ya que era bastante tarde en la noche y no tenía ninguna razón para salir a manejar. Cuando les dije que en realidad estaba conduciendo al hospital para estar con mi hermana, me dijeron que aún así era bastante innecesario que hiciera algo así y que no tenía a nadie más que culpar por el accidente excepto a mí misma. Fue realmente horrible e insensible de su parte decirme algo así, y me enojé mucho. Terminé colgándole sin decir una palabra más. Más tarde me enteré de que cuando las personas que me encontraron en el lugar del accidente llamaron al 911, primero se contactó a mis padres, pero se negaron a presentarse e incluso solicitaron que no los volvieran a llamar por esto. Entonces se contactó a las autoridades de mi universidad porque tenía mi identificación conmigo en ese momento, y así fue como mis amigos se enteraron. Esto fue aún más decepcionante para mí, porque aunque las autoridades de emergencia habían llamado a mis padres y les habían dicho que su hija había tenido un accidente, no se molestaron en aparecer. Su única respuesta a toda la situación fue culparme por lo que había sucedido, aunque yo solo estaba tratando de estar allí para mi hermana y mi familia. Después de ese incidente, me di cuenta de que, aunque quería estar allí para mi familia no tenía absolutamente ningún interés en estar allí para mí. Incluso mi hermana no se molestó en comunicarse conmigo después de eso. Durante los últimos 3 años, no he tenido contacto con mi familia porque, después de ese incidente, realmente me rendí con ellos.
Incluso antes de eso, teníamos una relación normal, pero siempre sentí que mi hermana y sus prioridades siempre me dejaban a un lado. Y cuando tuve mi accidente, mi familia me lo demostró. Solo para ser clara, no estaba molesta porque ellos no abandonaran a mi hermana mientras estaba de parto y no vinieran a verme, pero estaba molesta porque, incluso después de que mi hermana había dado a luz, no consideraron importante venir a verme. Ni siquiera esperaba que mi hermana me visitara en el hospital porque obviamente, en ese momento, era imposible para ella. Pero no era imposible para mis padres, y mi hermana tenía a su prometido y a sus suegros cuidándola. Yo solo tenía a mis amigos, pero tuve la suerte de que ellos fueron lo suficientemente buenos para estar conmigo todo el tiempo. Me ayudaron en mi recuperación. Incluso los fondos para mi proceso de recuperación y otros gastos fueron cubiertos por ellos y sus padres. Todavía estoy pagándoles, pero estoy realmente agradecida con ellos por todo lo que hicieron por mí, y no creo que nunca pueda pagarles verdaderamente de ninguna manera. Aunque han pasado 3 años desde el incidente, no se han molestado en intentar contactarme. Muchas personas en la familia han cuestionado por qué no tenemos una relación, pero he tenido la cortesía de mantenerlo para mí misma hasta ahora. Supongo que teníamos un acuerdo tácito de no hablar de esto con nadie más de la familia, y he cumplido con ello hasta ahora. Pero recientemente decidieron hablar de esto y una de mis tías se acercó a mí después de que estuvieron hablando del incidente de una manera que me pintaba como la mala. Esto ocurrió hace unas semanas, cuando mis padres estaban organizando una cena familiar en su casa para celebrar el ascenso laboral de mi hermana. Mientras estaban todos juntos, surgió el tema de mi distanciamiento con ellos y, después de muchas idas y vueltas, finalmente decidieron hablar de ello después de 3 años porque no pensaban que necesitaban mantener esto en secreto de la familia por más tiempo. Pero al narrar la historia, cambiaron lo que realmente sucedió después de mi accidente. Algunos hechos eran ciertos, como que yo tenía la intención de sorprender a mi hermana conduciendo al hospital y que en el camino tuve un accidente automovilístico. Sin embargo, después de eso, afirmaron que no habían sido contactados y que se enteraron del accidente un par de días después de que ocurriera. Dijeron que, para entonces, ya había pasado mucho tiempo y estaban demasiado ocupados con mi hermana y el bebé, así que no pensaron mucho en por qué no me había comunicado con ellos aún. También dijeron que, cuando finalmente se enteraron del accidente, lo primero que hicieron fue llamarme, pero yo estaba muy molesta con ellos, así que me negué a hablarles. Eso simplemente no era cierto. Después, dijeron que habían intentado contactarme en varias ocasiones, pero que siempre rechacé sus intentos y, eventualmente, incluso ellos se rindieron en intentar ponerse en contacto conmigo. Básicamente, pintaron toda la situación como un malentendido y me hicieron parecer la villana que había sido completamente implacable con ellos por no preocuparse por mí. Mi tía, siendo la buena samaritana que es, decidió contactarme a pesar de que había sido específicamente instruida por mis padres para no hablarme sobre esto porque no querían hacer un gran problema al respecto. Aunque sabía que la verdadera razón por la que no querían que nadie me hablara sobre lo que les habían dicho era porque no querían que yo descubriera que habían estado mintiendo sobre lo que realmente sucedió. De todos modos, mi tía me contactó y me dijo que habían pasado 3 años desde la última vez que hablé con mis padres y que ellos realmente me extrañaban. También me dijo que me estaba perdiendo la oportunidad de ser tía de mi sobrina, y que ella sabía que no dejaría pasar una oportunidad así, por lo que me animaba a ponerme en contacto con mis padres. Estaba muy confundida, así que la llamé y me dijo que conocía la verdadera razón por la que no había estado en contacto con mi familia durante tantos años. Me dijo lo que mis padres le habían contado, y me quedé tan impactada porque habían pintado una imagen en la que yo era egoísta y la mala del cuento, y se habían hecho pasar por las víctimas de la situación, aunque había sido todo lo contrario. Me enfurecí cuando escuché lo que le habían contado a toda la familia sobre lo que había pasado todos esos años atrás, y decidí hablar con mi tía y contarle la verdad. También le dije que estaba dispuesta a ponerla en contacto con mis amigos, quienes habían cubierto todos mis gastos, en caso de que no quisiera creerme. Pero lo que le estaba diciendo era la verdadera versión de lo que ocurrió, y que, en realidad, eran mis padres los que no se habían preocupado por mí ni por mi accidente. Le expliqué que habían sido contactados, pero que simplemente no querían molestarse en ese momento. También le aclaré que no estaba molesta porque decidieran estar con mi hermana mientras daba a luz, porque eso también era algo bastante importante. Sin embargo, después de eso, cuando ni siquiera se molestaron en venir a verme, fue cuando me enojé. Después de aclararle esto a mi tía, ella también pareció bastante sorprendida y se disculpó conmigo por haber dudado de mí. Pero realmente le agradecí que hubiera decidido hablar conmigo, porque de otra manera probablemente nunca me habría enterado de lo que mis padres estaban diciendo a mis espaldas. Después de mi conversación con mi tía, supongo que la noticia de lo que realmente sucedió todos esos años atrás comenzó a extenderse, porque muchas personas comenzaron a contactarme para decirme que lo que había hecho al contarle la verdad a mi tía era necesario.
De otra manera, mis padres podrían haber salido impunes de haber mentido sobre lo que ocurrió y de haberme hecho parecer la mala de la situación. Muchas personas de la familia incluso comenzaron a simpatizar conmigo, diciéndome que lo que me había pasado era realmente horrible y que mis padres nunca debieron haberme tratado de esa manera. Era injusto e inmerecido. De alguna manera, estoy realmente agradecida con mi tía porque logró que la gente escuchara y creyera mi versión de la historia. De lo contrario, mis padres habrían salido impunes. Sin embargo, ahora esto se ha vuelto algo problemático para mí, porque después de que mis padres descubrieron que había hablado con mi tía sobre mi versión de los hechos y que ella había hablado con otras personas al respecto, el resto de la familia comenzó a distanciarse de ellos. Realmente no entiendo cómo esto puede ser culpa mía, porque todo lo que hice fue decirle la verdad a mi tía, y eso fue todo. De hecho, ni siquiera sería correcto decir que les conté a las personas la verdad, solo se lo conté a mi tía, y ella decidió que iba a decírselo a los demás. De cualquier manera, me están culpando por cómo se está desarrollando esta situación, porque ahora nadie de la familia quiere hablar con ellos, y prácticamente todos los están ignorando. Esto no es algo bueno, porque en un par de semanas mi sobrina va a celebrar su tercer cumpleaños, y también será el tercer aniversario de mi accidente. Pero lo que les preocupa ahora es que, como la familia ha descubierto la verdad, creen que no van a asistir al cumpleaños de mi sobrina, y eso será bastante decepcionante, porque mi sobrina está emocionada por su fiesta de cumpleaños. Toda la familia había sido invitada, pero nadie ha respondido a las invitaciones todavía. Algunas personas ya han rechazado la invitación y ni siquiera se han molestado en dar una explicación. Así que eso es lo que está pasando ahora. A pesar de que mi familia no me ha hablado en 3 años, esto ha hecho que intenten contactarme. Han estado enviándome mensajes y llamándome continuamente. No he respondido a ninguna de sus llamadas porque no creo que sea importante. Pero la mayoría de sus mensajes son para acusarme de haber creado esta situación a propósito para robarle el protagonismo a mi hermana. Aparentemente, mis padres e incluso mi hermana creen que estoy haciendo esto a propósito porque no puedo soportar el hecho de que eligieron estar con mi hermana mientras daba a luz en lugar de estar conmigo. Dicen que esta es mi forma de vengarme. Incluso llegaron al extremo de decir que estaban seguros de que había salido en el auto esa noche a propósito porque quería ser el centro de atención, especialmente porque estaba celosa de mi hermana ya que ella estaba dando a luz y recibiendo la mayor parte de la atención de toda la familia, que era lo que yo quería para mí. Es algo tan horrible y desagradable de decir que ni siquiera puedo imaginarme pensando de esa manera sobre otra persona, sin importar cuánto la odie. La implicación de que había causado ese accidente a propósito porque quería atención y simpatía de mi familia es simplemente repugnante. Además, me acusan de buscar atención incluso ahora, porque sabían que me había enterado de que mi hermana había recibido un ascenso en el trabajo y le estaba yendo bien en su vida. Dicen que no podía soportarlo, así que había decidido sacar cosas del pasado para dejarlos en mal lugar. No entiendo por qué dirían algo así cuando saben exactamente lo que intentaron hacer. Estaban haciendo exactamente lo que me acusaban de hacer, y la hipocresía de eso simplemente me hizo enojar mucho. A pesar de todo, logré ignorar todos sus mensajes y seguí bloqueando sus números desde que comenzaron a intentar contactarme. Pero hace un par de días, mis padres decidieron aparecer en mi puerta y me dijeron que necesitaba arreglar la situación que había creado porque mi sobrina iba a celebrar su cumpleaños en unos días y no podían permitir que eso fuera una decepción para ella. Me dijeron que tenía que hablar con mi tía y con el resto de la familia, y decirles que todo lo que había dicho eran mentiras para hacer quedar mal a mis padres. Cuando aparecieron exigiendo que hiciera esto por ellos, como si tuvieran derecho a mi ayuda después de todo lo que me habían hecho, ahí fue cuando realmente perdí los estribos. Cuando comenzaron a gritar afuera de mi casa, obviamente me negué a dejarlos entrar. Les dije que, si no se iban, iba a llamar a la policía. Les dije que no tenía interés en entretener sus tonterías y que lo que estaban pidiendo de mí era demasiado, considerando lo que habían hecho por mí, que era absolutamente nada. Cuando la amenaza de llamar a la policía no los asustó, decidí abrir la puerta y les dije que necesitaban irse. Incluso tenía el teléfono en la mano con el número marcado, pero mi padre me dijo que no le tenía miedo, que sabía que yo solo buscaba atención y que por eso había arruinado su reputación. Dijo que no iba a permitir que me metiera con mi hermana y su hija de esta manera tan mezquina, y que más me valía usar el teléfono para llamar a mis parientes y decirles la verdad sobre lo que ocurrió, aunque lo que yo ya les había dicho era la verdad. Sin embargo, querían que contara su versión de la verdad, donde ellos eran los santos y yo la villana. Querían que les dijera a las personas que había estado mintiendo. No dejaban de gritarme, así que me volví loca y simplemente estallé. Comencé a empujarlos fuera de mi propiedad. Al principio estaban sorprendidos de que hubiera decidido usar la fuerza, pero luego comenzaron a resistirse.
Para ese momento estaba tan enojada que estaba fuera de control, y seguí empujándolos hasta que terminaron en la calle. Mientras estaban en la calle, seguí empujándolos y les grité que esperaba que algún vehículo pasara y los atropellara, y que nadie fuera a verlos al hospital. Tal vez así podrían finalmente entender cómo me sentí años atrás cuando me abandonaron después de mi accidente. Parecían realmente impactados por mi reacción, y una vez que terminé de gritarles, decidí entrar de nuevo y los ignoré. Afortunadamente, no me molestaron después de eso. Pero mi hermana decidió llamarme más tarde y me dijo que lo que había hecho había sido excesivo y que ni siquiera debería haber abierto la puerta. Dijo que si estaba tan molesta con ellos por aparecer, simplemente debería haber llamado a la policía. Afirmó que lo que hice aparentemente traumatizó mucho a mis padres, y cree que les debo una disculpa. Incluso yo me siento realmente mal por la forma en que manejé la situación de una manera tan violenta, porque realmente no soy así. Entonces, ya sea por haber empujado a mis padres cuando aparecieron en mi casa después de 3 años sin contacto. Editado. Voy a explicarles por qué es un gran problema que haya empujado a mis padres. No es solo el hecho de que fue una explosión violenta y física, sino también el hecho de que soy una luchadora de artes marciales mixtas, entrenada. No soy profesional, pero aún así soy significativamente más fuerte que mis padres, y que yo los haya agredido físicamente, por supuesto que fue traumático para ellos, porque no debió ser fácil enfrentarlo. Aparentemente, según mi hermana, incluso terminé golpeándolos y dejándolos con moretones, pero eso podría haber sido una exageración de su parte solo para que me sintiera culpable por ellos. De todas formas, esa es la razón por la que esto es un gran problema, y realmente no estoy segura de si les debo una disculpa o no en este momento. Mi hermana está bastante convencida de que sí y me ha dicho que va a presentar cargos si no reconozco públicamente lo que hice y les digo a todos en la familia que había estado mintiendo sobre lo que dije. Se siente mal que me esté amenazando de esa manera, especialmente cuando sabe con certeza que todo lo que dije es cierto. Aún así, he mantenido mi posición y le he dicho que, si termino disculpándome, será porque realmente lo siento y no porque tenga miedo de lo que ella cree que podría sucederme si presenta cargos. Actualización 1. Hola. Han pasado 2 días desde que publiqué aquí, y después de leer los comentarios y reflexionar, he decidido no disculparme con mis padres. También he decidido no interactuar con mi hermana si intenta ponerse en contacto conmigo nuevamente, porque está claro que es igual de mala que ellos. La única razón por la que no había estado en contra de ella hasta ahora era porque había sido amable conmigo cuando éramos niños, pero ahora estoy bastante segura de que ha cambiado. Muchas gracias a todos los que comentaron en mi publicación y me hicieron saber lo que piensan de la situación. Realmente significa mucho para mí. En este punto, creo que disculparme con mis padres no sería un buen ejemplo. Ellos pensarían que pueden intimidarme para que me quede callada, pero eso ya no va a suceder. No pueden simplemente salir impunes de todo y esperar que tolere su comportamiento. Fueron ellos quienes aparecieron en mi puerta, empezaron a amenazarme y se negaron a irse incluso cuando les dije que no estaba interesada en interactuar con ellos. Si mi hermana decide presentar cargos, simplemente diré que fui provocada, y estoy bastante segura de que, incluso si hay un castigo por empujar a mis padres, no será muy severo, ya que no sufrieron heridas graves y solo estaba tratando de sacarlos de mi propiedad. Estoy mentalmente preparada para todo, pero lo que no voy a hacer bajo ninguna circunstancia es disculparme con nadie porque no estoy en absoluto arrepentida. Actualización 2. Hola chicos. Hoy, aparentemente, era el día en que mi hermana iba a hacer esa gran fiesta de cumpleaños para su hija, pero desafortunadamente nadie asistió. Lo sé con certeza porque hablé con mi tía, y me dijo que literalmente toda la familia decidió no ir a la fiesta después de escuchar lo que me pasó hace años. Ni siquiera fue el hecho de que se negaran a presentarse y estar conmigo hace 3 años cuando tuve mi accidente, sino que, incluso después de que pasaran 3 años, decidieron mentir sobre lo que realmente había sucedido para hacerse ver bien y hacerme parecer la mala. Eso no fue aceptable para nadie en la familia, y estoy realmente contenta de que las personas hayan decidido hacer lo correcto. Me emocioné mucho mientras hablaba con mi tía porque me dijo que, si alguien más hubiera sabido sobre mi accidente, habrían ido a estar conmigo. Pero yo había decidido mantener todo en privado. De hecho, desactivé todas mis redes sociales en ese momento, y, incluso cuando alguien intentaba ponerse en contacto conmigo para hablar, les decía que estaba bien, pero nunca mencioné nada sobre el accidente. Por eso, recientemente, muchas personas ni siquiera sabían que había tenido un accidente tan terrible hace 3 años. Fue un capítulo muy oscuro de mi vida, no solo físicamente, sino también por lo que pasé emocionalmente, y realmente no quiero revivirlo. Pero tampoco puedo ignorar el pasado.
Mientras hablaba con mi tía sobre lo que había pasado hace años, terminé llorando y finalmente saqué todas las emociones que había estado reprimiendo durante casi 3 años. Ella fue muy comprensiva conmigo y me dijo que toda la familia piensa que soy muy fuerte por haber pasado por todo eso sola. También me dijo que, en el futuro, si algo me pasara, sabría a quién llamar. Estoy realmente agradecida por la conversación que tuve con ella y también por el hecho de que decidió apoyarme en las últimas semanas. De todos modos, ahora que nadie asistió a la fiesta, sé que mi hermana y nuestros padres estarán muy molestos, así que me estoy preparando para la reacción. Para ser honesta, la única persona por la que me siento mal en esta situación es por mi sobrina. Nunca la he conocido ni he tenido ninguna interacción con ella, pero sé que no debe ser fácil que nadie aparezca en el día de tu cumpleaños. Estoy segura de que sus padres harán algo para compensarlo, y solo tiene 3 años, así que probablemente no recordará esto en unos años. Actualización 3. Hola, ha pasado una semana desde que publiqué la última actualización, y han sucedido un par de cosas desde entonces. La primera y más significativa es que mis padres se han puesto en contacto conmigo. Los había bloqueado en todas partes, así que, una vez más, decidieron crear otra cuenta de correo electrónico solo para poder hablar conmigo. Me enviaron un correo diciendo que lamentan cómo me trataron hace 3 años, pero que, honestamente, en ese momento todos estaban muy estresados por mi hermana y su parto, y estaban demasiado ocupados con eso como para prestar atención a lo que yo estaba pasando. Pero ahora, mirando hacia atrás, están de acuerdo en que al menos deberían haberse molestado en venir a visitarme. Fue impactante que finalmente admitieran que habían cometido un error, pero honestamente, a estas alturas ya no tiene importancia. Lo hecho está. El daño está hecho, y no pueden simplemente decir estas cosas y borrarlo todo. Podría haber sido más fácil para mí lidiar con esto si me hubieran enviado este correo un par de meses después del accidente, pero esperaron 3 años completos y muchas confrontaciones para reconocer el hecho de que estaban equivocados y habían sido descuidados. A estas alturas, obviamente, ya me he dado cuenta de que su prioridad es mi hermana y no yo, y estoy bien con eso. He hecho las paces con todo, así que su disculpa no significa nada para mí. La segunda cosa que mencionaron en ese correo fue que habían hablado con mi hermana y habían decidido colectivamente no presentar cargos contra mí por el otro día. Bien por ellos, supongo. No habría hecho ninguna diferencia para mí, incluso si hubieran decidido hacerlo de todos modos. Después de resolver las cosas en ese correo, porque les respondí diciendo que estaba bien y que no quería que me contactaran más, publicaron una declaración en las redes sociales diciendo que habíamos aclarado las cosas y que agradecerían que el resto de la familia se mantuviera fuera de esta disputa o lo que sea, porque ya había terminado. Supongo que simplemente querían que las personas dejaran de juzgarlos por el pasado, y por eso publicaron esa declaración, o de lo contrario ni siquiera lo habrían reconocido. El resto de la familia ya les había mostrado que hablaban en serio sobre no estar de acuerdo con ellos al faltar a la fiesta de cumpleaños, así que ellos también decidieron tomárselo en serio. Pero todavía tenían que ser las víctimas, por eso pusieron esa declaración en ese tono. De todos modos, estoy realmente contenta de que esto haya terminado y pueda volver a mi vida normal ahora.